Continuamos explicando las fórmulas que había comenzado en el catecismo pasado. Había hablado de dos cosas que son hoy muy ignoradas o poco comentadas o pocos hablan de este tema, pero yo considero que es importantísimo. Entonces hablé de las consecuencias del pecado original, que es una cuestión de primera importancia hoy en este tiempo de liberalismo, de naturalismo, en la cual se considera la naturaleza como algo así como perfecto y que la naturaleza humana puede superar todos los problemas y la naturaleza humana por sí misma puede bastarse sin Dios, lo cual es falso. Entonces los efectos, como les expliqué la vez pasada, pues en las varias potencias del alma hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y quiero simplemente resaltar la importancia de esta cuestión. Entonces yo los había explicado, pero tómenlo mucho en cuenta, porque en la vida cotidiana pues todos tenemos estos defectos que debemos considerar. Y también les había explicado la escala de valores, la jerarquía de los valores, que también es muy importante considerarla, porque todo se debería basar en eso cuando tomamos una decisión, cuando tenemos afecto por algo. Debemos saber posponer los bienes que son accesorios, o los bienes que deben estar sometidos a otros bienes mayores, y generalmente el pecado es eso, es cuando uno somete un bien, por ejemplo, sensible, le da más importancia que a un bien espiritual, o un bien material, a un bien moral, etcétera, ¿verdad? O sea, cuando anteponemos uno de los bienes inferiores a un bien superior, hay un desorden, hay un pecado. Entonces hay que comprender bien esta jerarquía para que pues sepamos actuar, sepamos decidir en nuestra vida. Entonces sí, ya los había descrito la vez pasada, pero quiero resaltar la importancia de esta jerarquía de valores, que hoy mucha gente en su mente ya no la comprende, no la conoce, no la valora. Y también muchas leyes que hay hoy que están mal. ¿Por qué están mal? Porque no respetan la jerarquía de valores, que esos conceptos que pues son cristianos. Entonces paso a otras fórmulas que yo había puesto en este librito que les había explicado, que yo había hecho imprimir cuando estuve en Europa. Bueno, algunas cosas ya se las expliqué. Por ejemplo, aquí están los 10 mandamientos, los preceptos de la iglesia, los 2 mandamientos de la caridad, las fiestas de obligación en la Iglesia Universal. Esas son más de las que generalmente festejamos, porque sabemos que en México el gobierno anticristiano no ha querido que esas fiestas se celebren. Entonces en México hay unas fiestas que no obligan, la iglesia no las ha querido hacer obligatorias, porque pues hay personas que las hacen trabajar ese día y no las pueden respetar. Entonces, para que no se falte inútilmente a estas fiestas, o a estas fiestas de precepto, pues la iglesia ha quitado la obligación en México, pero en la Iglesia Universal siguen siendo vigentes. Entonces es bueno saberlo, qué fiestas son, por si un día, pues ese día podemos tener pues tal vez ir a misa o hacer algo para para santificar esas fiestas. Entonces la primera es la fiesta de la octava de Navidad, el 1 de enero, fiesta de la circuncisión de nuestro Señor. La Epifanía del Señor, el 6 de enero. La fiesta de San José, el 19 de marzo. La Ascensión de nuestro Señor, después de Pascua. La fiesta del Corpus Christi, la fiesta del Santísimo Sacramento.
Las fiestas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, del 29 de junio. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. La fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre. Y la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Y Navidad, claro, el 25 de diciembre. En México es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Esa todavía se respeta, pero las otras ya no se respetan. Así que por lo menos sepamos que en la Iglesia Universal esas fiestas obligarían normalmente la asistencia a la misa el domingo bajo pecado grave. Después están los 7 pecados capitales, que estos necesitan una explicación muy detallada, pero hay que saber, estos son cosas que uno debería saber de memoria, ¿verdad? Que a los niños deberían aprender de memoria. Entonces, primero el pecado de orgullo, segundo la avaricia, tercero la lujuria, cuarto la ira, quinto ¿cómo se llama? El exceso en el comer, la gula, después la envidia y la pereza o asedia. Son los 7 pecados capitales. Las 8 virtudes evangélicas, estas virtudes es el resumido del espíritu evangélico contrapuesto al espíritu del mundo. Entonces esto es realmente opuesto a la sabiduría mundana que hoy reina en el mundo por todos lados. Estas máximas de nuestro Señor realmente nos dan la medicina opuesta al espíritu mundano, porque hay mucha gente que tiene espíritu mundano y no se da cuenta. A veces es más menos fuerte que en otras, pero aquí tienen ustedes la medicina. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Bienaventurados los corazones puros, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por amor de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Estas máximas realmente son las que más chocan al espíritu mundano y es bueno meditarlas y para aplicarlas en nuestra vida. Los 3 enemigos del alma, que son estos enemigos las fuentes de todas las tentaciones que podamos tener y a los cuales debemos siempre combatir, que hoy en la iglesia modernista, la iglesia conciliar, ya no se habla prácticamente de ellos, o sea, se diluye mucho este combate contra los enemigos del alma, el mundo sobre todo, porque este concilio pretendía abrir las puertas al mundo, lo cual es una contradicción con la doctrina de la iglesia. El demonio, que el cual no se habla más, prácticamente no se habla de él, de su existencia, de su acción, y la carne, que son pues nuestra naturaleza humana, que tiene sus debilidades, sus fragilidades y que se combate justamente con penitencia, con oración, con sacrificio. Y hoy pues ya sabemos que la penitencia prácticamente es ignorada en la iglesia conciliar. Después están las 3 concupiscencias: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. Estas concupiscencias pues se puede decir que están comprendidas en la carne, ¿no? El enemigo del alma, de la carne, pero son aspectos de esta tendencia de la naturaleza, ¿no? De la concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. O sea, las 7 obras de misericordia corporal, que son más conocidas, pero que son también no suficientemente conocidas. Primera, dar de comer a los que tienen hambre, dar de beber a los que tienen sed,
vestir al desnudo, recibir al peregrino, visitar a los enfermos, visitar a los prisioneros y enterrar a los muertos. Estas obras de misericordia, pues hay gente que ni siquiera piensa que Dios nos pide practicarlas. Y a veces, ¿quién piensa de ir a visitar a un enfermo? Cuando tenemos un amigo o un pariente enfermo, pues darle una visita es una obra de caridad, de misericordia espiritual, corporal. Y pero hay las obras de misericordia espiritual que también son para practicarlas, pero que son más importantes. Y es lo que hoy la gente invierte. Generalmente piensa mucho en la misericordia corporal y se apiadan mucho de la gente que sufre físicamente o alguna cosa física. Está bien, pero no es lo más importante ni lo más grave. Es más grave la miseria espiritual. Entonces, estas obras recomendadas por la Iglesia son: primero, aconsejar al que no sabe; segundo, enseñar al ignorante. Es aconsejar al que tiene necesidad, o sea, al que tiene necesidad de un consejo, ¿no? Y después instruir al que no sabe. Tercero, reprender al que se equivoca. Es esa reprensión caritativa, no es esa reprensión orgullosa, soberbia, de que hace que a veces el que se equivoca pues se revela todavía más. Si uno le dice las cosas con soberbia, con dureza, puede uno provocar el efecto contrario. Por eso hay personas o hay tradicionalistas que cuando corrigen a los demás son muy desagradables. No se trata de ser desagradables, se trata de ayudar al que no sabe. No se trata tampoco de callar y dejar hacer, no, pero hay que saber hacer una corrección fraternal a los demás, sobre todo de una manera humilde, sin altanería. Cuarto, consolar a los afligidos, a aquellos que tienen alguna pena. A veces una palabra puede ayudarle mucho, una palabra de ánimo, de consuelo. Hay personas que no se les ocurre nunca animar a alguien que tiene una dificultad, no se les ocurre. Perdonar las ofensas también es una obra de misericordia, es saber perdonar a aquellos que por su debilidad, por su maldad, nos han ofendido. Soportar con paciencia a las personas molestas. Todos tenemos algún defecto, algunos tienen más. Debemos saberles soportar, y es una manera de tener misericordia. Y séptima, rezar por los vivos y los difuntos, o sea, tener esa compasión de los demás y de rezar por ellos, a las personas que están más mal son las que más necesitan oración. Hay personas que tienen tendencia a rezar solo por las personas que les caen bien, o personas buenas porque les caen bien, pero el que tiene realmente necesidad de oraciones justamente es el que se porta mal, el que anda mal, el que anda peor. Así que tengamos esa misericordia de rezar a aquellas personas, y es más difícil hacerlo con aquellos que nos han hecho algún daño o nos han hecho mucho daño. Es más difícil practicar esta obra de misericordia, rezar por él para que Dios se apiade de su alma. Después, los 3 consejos evangélicos no son obligatorios, pero son consejos: pobreza, castidad y obediencia. Los religiosos practicaban estos consejos de una manera muy perfecta, porque hacían voto de pobreza, voto de castidad y voto de obediencia. Entonces, algo que es aconsejado, ellos hacían una promesa formal, como un juramento, para conservar esos votos toda su vida, lo cual es heroico. Pero estos consejos facilitan nuestra santificación, para alejarnos del pecado, para acercarnos a Dios. Entonces todos podemos practicarlos en cierta manera según nuestro estado.
Hay personas que, aunque vivan en el mundo, pueden de cierta manera practicar la pobreza, evitando pues la soberbia en el uso del dinero, la ostentación, ¿verdad? Evitar eso. Pero todos pueden de todos modos vivir en el mundo y en cierta manera practicar estos consejos. Después están las 3 edades de la vida espiritual, que son como etapas de una persona que se va acercando a Dios, y pues casi nadie habla de eso, pero la primera etapa de la vida espiritual es la purgativa, la segunda iluminativa y la tercera unitiva. Purgativa es toda esa vida cristiana en la cual nos purificamos de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestros vicios, y es más bien el momento que nos convertimos a Dios, que nos acercamos a Él. Después la vida iluminativa es esa vida en la cual predomina el acercamiento a Dios, el progreso espiritual, la santificación. Y la vida unitiva es una vida en la que predomina la unión a Dios, que es como el cumplimiento de las 2 primeras, y eso se estudia en los manuales de espiritualidad católica, y era lo que sobre todo en lo cual se aplicaban las personas que viven en conventos y se viven una vida de santidad, que quieren practicar una santidad más explícita. Las personas que viven en el mundo no están excluidas de tratar de progresar en su vida espiritual, pero hay pocos que tienen esta preocupación. Entonces yo les animo a no ser católicos mediocres, sino que traten de no solo permanecer en la vida purgativa, siempre en los mismos problemas, los mismos defectos, los mismos pecados, sino tratar de subir a la vida iluminativa y a la vida unitiva, en la cual predomina la unión a Dios, a la exclusión de todo mal. Después están las cualidades de la oración, que debe ser atenta, humilde, confiante y perseverante. Son las cualidades de la oración. Mucha gente pide y quiere que enseguida Dios le escuche. No. La oración debe ser perseverante y también debe tener cualidades para que Dios la escuche. Y si le falta alguna de estas, podemos temer seriamente que Dios nos escuche. Si no es atenta, si no se hace con humildad, con confianza, resignación y perseverancia. Los 4 deberes de los padres hacia los hijos. De los hijos hacia los padres. Estos deberes muchos hijos los olvidan hoy, porque vivimos una época en la cual ya no hay respeto, ya no hay sentido del deber, de las obligaciones. Estos deberes de los hijos a los padres nunca cesan, es para toda la vida. No se aplican solo a los buenos papás, se aplica a los malos papás y a los buenos papás, y se aplican para toda la vida. Así que vale la pena que muchos hijos consideren estos deberes y los practiquen. Son, primero, respeto; segundo, amor incluso a los padres malos, a los padres que se portan mal. Hay hijos que detestan a sus padres porque sus padres se han portado mal, pero no, el amor a los padres nunca cesa, es un deber que Dios nos impone. La obediencia, sí, en la medida, si un padre pide a un hijo algo malo, claro que está, que no se puede, un pecado, algo así, no lo puede uno obedecer. Es lo que nosotros hacemos hoy también, en la tradición. No podemos obedecer los preceptos de aquellos pastores que nos quieren hacer debilitar nuestra fe, distorsionarla o desaparecerla. No podemos obedecer, pero fuera de eso hay que obedecer siempre. Después, la asistencia es cuando ya los padres son mayores y que ya no pueden ellos mismos alimentarse o sobrevivir económicamente. Los hijos tienen el deber grave de ayudar a sus padres. Entonces eso muchos hijos hoy lo olvidan.
Los fines y las propiedades del matrimonio son muy importantes porque hay muchos matrimonios que hoy se disuelven o se destruyen porque los esposos no tienen claro en su mente los fines del matrimonio y las propiedades. El fin principal, primario del matrimonio es la procreación y la educación de los hijos. Y el fin secundario es la ayuda mutua entre los esposos y el amor recíproco. Es secundario. Y hoy en la iglesia moderna se ha hecho entender, se enumera los fines del matrimonio de la manera opuesta. Cuando se habla de los fines del matrimonio se habla siempre primero del amor mutuo, pero están corrompiendo la finalidad del matrimonio. Primero, Dios hizo el matrimonio para que hubiera hijos, para que hubiera nuevos cristianos, para que hubiera nuevas personas que vayan al cielo. Entonces, el primer fin. Si uno invierte los fines, pues se puede justificar el divorcio por cualquier capricho o por cualquier dificultad entre los esposos. Eso está mal. Y nunca ha sido el pensamiento de la iglesia, eso es nuevo. Las propiedades del matrimonio es un solo hombre con una sola mujer. Y la segunda unidad, o sea, primera propiedad es la unidad, la segunda propiedad es la indisolubilidad. Es por un decreto divino que Jesús dijo en el Evangelio, está en el Evangelio, lo que Dios unió al hombre no lo separe. Así que ni siquiera el Papa puede disolver un matrimonio bien hecho, católico, no lo puede disolver, porque es una ley divina, y la ley divina está arriba de la ley, incluso de la iglesia, del Papa. Entonces, hoy se disuelven los matrimonios con una facilidad espeluznante, y en realidad se está fomentando el divorcio, que está prohibido por la iglesia. Entonces, puede ser, hay casos en que hubo un vicio de forma y que hay matrimonios que en realidad nunca existieron, que no fueron válidos desde el principio. En ese caso la iglesia solo declara que no hubo matrimonio en ningún momento, pero no está haciendo una anulación en el sentido propio de la palabra, simplemente es una declaración de nulidad. Pero esa declaración de nulidad la iglesia no la puede forzar, porque fulanito no se entiende bien con su esposa, entonces quieren divorciarse y van a pedir que les anulen el matrimonio. Eso es una cosa arbitraria, pero hoy se generaliza y cualquier persona, por cualquier excusa, por cualquier razón, pretenden que su matrimonio no fue válido, y es un abuso completo, y los hombres de iglesia fomentan estos abusos hoy. Hay muchos casos de anulación que son un abuso, que no son justificables, y que en realidad están fomentando la división de los hogares. Los 6 pecados contra el Espíritu Santo: desesperar de su salvación, esperar con presunción a salvarse sin buenas obras. Hay personas que dicen Dios es muy bueno y me voy a salvar, pero no hago nada. Pues es un pecado contra el Espíritu Santo. Dios nos pide obras, nos pide actos, nos pide cosas concretas. Y si no hacemos eso, no hacemos nada, no esperemos salvarnos, porque no hay salvación para los perezosos, los flojos, los negligentes, los que no hacen nada. Muchos católicos de esos perezosos que sí son buenos para criticar, son buenos para criticar al sacerdote, para criticar a las personas, a los demás, pero en su vida no hacen nada, no ayudan ni manualmente ni económicamente, pero sí critican. Combatir la verdad conocida es un pecado contra el Espíritu Santo. Cuando yo veo algo que es verdad y lo niego, es un pecado contra el Espíritu Santo, sobre todo si es la verdad de la fe, la verdad de la iglesia. Tener envidia de las gracias espirituales no es la envidia común, que a veces una persona puede tener envidia porque alguien tiene algo que él no tiene, una propiedad, una cosa material. No, es la envidia porque alguien tiene gracias espirituales, porque una persona es mejor, o porque una persona
tiene una cierta virtud, ese pecado adquiere una gravedad particular. Entonces es el pecado contra el Espíritu Santo de la envidia. Ese pecado Dios lo castiga gravemente con la ceguedad de espíritu. Y hay casos incluso de personas que se pretenden unos héroes de la fe y de la tradición, y en realidad lo que quieren es competir con los otros y hacer que los miren, que los consideren como personas muy católicas o muy sabias o muy santas, y en realidad lo que quieren es destacar, lo que quieren es que hablen de ellos y no buscan con pureza defender la verdad de la iglesia, de la religión. Entonces ese espíritu de competencia entre ciertos tradicionalistas es dudoso. Abstenerse de los pecados, obstinarse en los pecados, o sea, alguien que sabe que está haciendo mal y que se obstina y que pasan los meses, los años y se obstina en seguir en ese pecado, que no lo quiere abandonar, y a sabiendas, es un pecado contra el Espíritu Santo. Y el más grave es la impenitencia final, es aquellos que mueren sin arrepentirse, que mueren. El pecado, por ejemplo, del suicida es gravísimo. O sea, una persona que se suicida, pues prácticamente seguro que va al infierno. No hablo de esos suicidios, de esas personas que tienen una especie de locura, que lo hacen con una cierta inconsciencia, puede ser también. Pero aquella persona que a sabiendas, sin plena conciencia, hace ese acto, es un pecado gravísimo. Los 4 pecados que ya claman venganza delante de Dios: el homicidio, el pecado impuro, pero contra la naturaleza, el pecado impuro contra el orden de la naturaleza, no es un pecado impuro común, es el que va que es contra natura. Después la opresión de los pobres y la retención del salario de los obreros. Hoy hay muchos patrones que no les dan a sus obreros su salario según lo convenido, se los retienen, los hacen esperar. Es un pecado muy grave. Entonces aquí termino las fórmulas, y ya el domingo próximo, la próxima vez, trataré de explicarles ya el catecismo por preguntas y respuestas ya en sí mismo.